Hola, bienvenidos a Cuéntame tu historia. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti. Tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Bienvenidos al episodio 1, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Como invitada, hoy tendremos a mi amiga Elizabeth Guasabo. Ella es periodista, mamá de 2 hijos. Hola Elizabeth, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por haberme invitado a este proyecto. Sé que es el primero de muchos y espero que tengas mucho éxito y que toda la gente escuche este programa. Todos tienen algo que contar. Sí, muchas gracias Elizabeth. Bueno, el día de hoy nuestro tema será Hasta que la muerte nos separe y se refiere a la partida, a la muerte de tu esposo. Y nuestra primera pregunta el día de hoy es: ¿cómo reciben la noticia de que tu esposo tiene leucemia? Fuerte pregunta, porque la memoria empieza a regresar. Es un momento muy doloroso porque detrás de ese momento de la noticia, pues ya vienen sucediendo episodios muy, muy extraños en la salud de él. No sabemos qué está pasando. Él era un hombre muy sano, siempre hizo mucho ejercicio, era muy alegre, bailaba y de pronto empezó a tener algunos moretones en la piel. Él llegó a pensar que se había golpeado con algo, empezó a tener algunos malestares estomacales, cosas muy extrañas. Lo más raro ya fue cuando empezó a tener fiebres consecutivas varios días de noche. Y recuerdo que un día, era muy temprano, nos levantamos como siempre, empezamos a atender a los niños para la escuela. Él se encargaba de esa parte, él llevaba a los niños a la escuela todas las mañanas. ¿Qué edad tenían tus hijos? Daniel tenía 11 años y Liz tenía 13. Entonces Liz estaba entrando a primero de secundaria, a segundo de secundaria, y Daniel en sexto. Él se encargaba de esa parte de los niños, atendía a los niños, los llevaba a la escuela, y ese día simplemente dijo: hoy no puedo, llévalos tú. Era algo muy extraño para mí que él no pudiera dejar a los niños. Llevé a los niños a la escuela, regresé, y cuando yo lo veo sentado en las escaleras con las manos en la cara y se las retira, era del color de esta servilleta. Estaba blanco, transparente, un color que en mi vida yo había visto en alguna persona. Los labios los tenía secos y tampoco tenía color. Para entonces todavía no iban al médico. No, habían pasado, te comento que había tenido fiebre, que se había sentido mal del estómago. Ok, sí había ido como 3 veces al Seguro Social, por cierto, y le habían dado tratamiento de antibióticos por la cuestión de la fiebre. Él no mejoraba. Entonces en ese momento realmente me asusté. No sabía ni por qué, Pau. Yo me asusté de verlo transparente, blanco, y le dije: vamos al doctor, pero nos vamos a urgencias. Y cuando él me dice sí, dije: esto es más grave de lo que parece, porque les ha de pasar, pero los señores son muy renuentes de ir al médico. Es un hombre de 37 años, 36 todavía tenía en ese tiempo, un hombre de 36 años, sano. Entonces, si íbamos al hospital, algo ya no me latió mucho. Llegamos al Hospital San Alejandro, que era el hospital de zona de aquí de Puebla, en donde, por cierto, la atención fue terrible. No dejaban que él pasara a consulta y tuvo que acercarse a mi mamá a exigir de una manera realmente. O sea, mi mamá sí tuvo que ser hasta grosera con la asistente médico para que le permitiera el acceso, para que lo pudieran atender. Yo sentía que él se iba a desmayar en cualquier momento. Como pudimos, entramos a urgencias, lo empiezan a auscultar y él pensaba que le iban a dar sus antibióticos y nos íbamos. Le dan una bata, hacen una hoja de ingreso y le dice: señor, usted se va a quedar en observación. Y en ese momento él se voltea y se le salen las lágrimas y me dice: es que no me quiero quedar. Yo nada más vine por un dolor de estómago. Pasaron los días, estuvo en observación, le hacen estudios. O sea, se quedó ahí varios días. De ahí ya queda internado, lo canalizan, empiezan a hacer los estudios y me dice un médico: su esposo, señora, tiene estos resultados. Un ser humano tiene que tener arriba de 200,000 plaquetas. Su esposo tiene 12. Queremos saber a dónde se fueron las plaquetas. Y yo seguía sin entender, ¿no? O sea, pues sí, claro, hábleme. Doctor, hábleme en cristiano, en sí, humano, ¿no? Claro. Todavía no daba ningún diagnóstico y de ahí me dijeron que tenían que hacer una biopsia porque ya habían descartado que fuera hígado, que fuera vaso, con los estudios que le hicieron, y en la biopsia salió positivo al cáncer. Él tenía leucemia linfoblástica aguda. Por cierto, una leucemia muy extraña en la gente adulta. Generalmente este tipo de leucemia linfoblástica aguda
le da más a los niños. Es el cáncer general que ataca a los pequeños. Okay. Él entró en un conteo de un médico que es científico para saber si pues, en algún momento puede haber una cura, ¿no? Él estuvo luchando con esta enfermedad 1 año y medio. Tuvo la posibilidad de que le hicieran trasplante de médula ósea porque su hermano fue compatible al 98%. Él fue el donador de médula ósea. No le extraen nada de la columna. Es simplemente como una transfusión de sangre. Okay. Al hermano lo colocan en un lugar, como en el banco de sangre, donde, así como vas a donar sangre, lo mismo hicieron con él. Lo canalizaron, empezaron a extraer la sangre y empiezan a separar lo que son las plaquetas, sacan aféresis. Aprendí 1000 cosas, que a lo mejor son términos médicos, pero pues estás ahí ya lo aprendes. Y de ahí obtienen las células madres. Y esas células madres son las que a él le trasplantan. Lo que no sabían es que la hematóloga, cuando ve al donador, ve un hombre grandote, rojo, fuerte, y le dice: ¡a la madre! ¿Tú eres el donador? Y se ríe mi cuñado, me dice: pues sí. Y se talla la cara al doctor y dice: es que eres muy sano. Y el otro: pues sí. Y dice: es que eso puede matar a tu hermano. ¿Cómo crees? De verdad. Las células de él eran tan fuertes que podrían no pegar en él. Las mismas células madre de él, buenas, iban a ser tantas que podría atacar riñón, hígado o pulmón. Entonces, ante esta situación de asombro de los que estamos ahí, que era él y yo, mi cuñado y yo, pues era o lo salvas o lo matas. No tú, tus células son tan fuertes que él está muy débil y puede no soportar el trasplante. La doctora, la hematóloga Wendy Pérez, un saludo a la doctora Wendy Pérez, me acuerdo muy bien de ella, toma la decisión de colocar un medicamento para matar un poco algunas células madre. Algo así como una quimioterapia. Como una quimioterapia, exactamente. Lo que ella no quiere es que llegue todas y mata unas poquitas. Entonces se va al trasplante. ¿A quién le da la quimioterapia? ¿A tu cuñado? A él le extraen las células madre. Él es el que es muy fuerte, pero antes de hacer el trasplante de esas células madres al enfermo, que es Martín, mi esposo, mata algunas células buenas, para que no vayan todas de golpe y se vayan a anidar al que había comentado, ¿no? Hígado, hígado, riñón o pulmones. Entonces está ahí en observación, primer día, segundo día, tercer día. Tenían 24 días para saber si se habían pegado las células. Estuvo aislado en un cuarto blanco donde yo no podía entrar, solamente lo podía ver por el espejo. Y si llegué alguna vez a cruzar ese espejo, ese cristal, porque estaba muy débil, sus defensas estaban muy bajas, entonces cualquier virus lo podía atacar. Él vivía de los aparatos que estaban ahí. Él no tenía vida propia. Vamos, si se necesita una cantidad especial de hemoglobina, se lo tenían que suministrar con las transfusiones diarias, 3 o 4 al día. Los que han tenido esta enfermedad con algún paciente, con algún familiar, saben de lo que se trata. Se necesitan muchos donadores. El punto es que las células no pegaban. Llegó el día 24 y jamás pegó una célula. No resultó el tratamiento. Yo creo que se le pasó un poquito la mano a la doctora Wendy. Digo, ella de cierta manera estaba experimentando, y no porque fuera irresponsable, es porque es lo que había en ese momento. Martín ya no tenía ninguna opción. Martín estaba muerto. Él no lo sabía. Él estaba seguro que iba a salir caminando de ahí. Era una cosa terrible porque teníamos que mostrarnos positivos ante él. A través de ese cristal teníamos que parecer tranquilos, pero en el fondo, detrás de este cristal, todos nos derrumbábamos, ¿no? Sabíamos que él estaba muerto. ¿Esto dura 24 días? 24 días. ¿Y qué días. pasa después de esos 24 días? La doctora Wendy tomó una decisión arriesgada y dice: no lo puedo sacar, está muerto. Si yo lo saco aquí, si él cruza este cristal, él muere. Se me ocurre algo que jamás he hecho y yo no sé si alguien lo haya hecho. Voy a hacer otro trasplante. Vuelvan a traer al donador. Martín tuvo 2 trasplantes. Y lo que hizo ella fue jugársela. Aventó todas las células así como iban, a ver hasta cuándo duraba. Entonces fue una etapa de vivir en la incertidumbre todos los días.
todas las noches. Dormir en el hospital. Cuando estaba en la casa era estarlo cuidando todo el tiempo. Después del segundo trasplante, ¿cuánto tiempo se queda en el hospital y sale y te lo llevas a tu casa? Así pasó, Pau. Milagrosamente avientan las células como vienen y pareciera que todo estaba bien. Lo dan de alta. Estuvo en total 60 días ahí en el hospital, un poquito más de 60 días, y él sale caminando. Después le hacíamos mucha burla, ¿no? Porque ya sí entre humor negro. Oye, se quedó el café, ¿no? Se quedó el café y se quedó el pan, ¿no? Se quedó la caja, éjele, los engañé. Él era así como de humor negro, él era muy divertido. Sale y se enfrenta a lo desconocido. No sabíamos qué tanto tiempo iba a estar. Yo llegué a pensar que él ya estaba sano, que era un milagro de Dios. Bueno, realmente sí era un milagro de Dios que haya salido caminando. O sea, ¿no le dan tratamiento de quimioterapia, de radio? Ya había tenido, o sea, él ya llevaba 1 año y medio para este asunto del trasplante. Él ya llevaba 1 año y medio de quimioterapias, en donde perdió infinidad de peso. Vi cómo se le caían los mechones de cabello. Yo nunca había estado con una persona con cáncer. Yo pensé que el cabello se caía así todo, ¿no? Y no, realmente son mechones. Empiezan a ver hoyos de falta de cabello en la cabeza. Entonces es el momento en el que tienen que pasar la máquina para quedarse totalmente sin cabello, porque pues son hoyos, pues. Claro. Entonces ya no había opción para él. Él había renunciado incluso al tratamiento y fue con el doctor Solís, también excelente hematólogo. Dijo: doctor, ya no quiero quimioterapia, yo ya mejor me voy allá a Veracruz y hasta que Dios diga. Lo hace reaccionar al doctor y le dice: Martín, tú estás en el número 38 para que te hagan trasplante. Hizo una junta de consejo y deciden que sigue él para el trasplante. Por eso sucede esta última opción. Era la última opción: trasplante o irse a morir a Veracruz. Sale caminando de ahí en junio. Hace muy poquito tiempo me salió el recordatorio, por cierto, ahí en Facebook. Sale caminando y vive 6 meses más. ¿Cómo fue ese tiempo? No te lo puedo describir. Es como un sueño. Sigues en la incertidumbre y pues llegó el día en que ya no pudo más su cuerpo. Y se fue. Obviamente hubo un deterioro, ¿no? en esos 6 meses. Y no solo de él, sino de ti, de verlo que va adelgazando, que ya no quiere comer. Y Así por más es. fuerzas, supongo que él le ponía a la vida para vivir, pues esta enfermedad es cáncer, ¿no? Exactamente. Ahorita que hiciste esa expresión, yo recuerdo haberle preguntado al doctor Solís: ¿pero por qué le dio, doctor? Porque yo no le di de comer adecuadamente. He escuchado por ahí, escuchaba que si no comes bien te da anemia, y si te da anemia te da leucemia. De pronto te empiezas a recordar lo que tú escuchaste. Y me dijo: es cáncer. Y le dije: pero ¿qué hice? ¿Qué hice mal? O sea, yo quería buscar el culpable de qué había pasado. Qué, ¿cómo fue? Para buscar el culpable, encontrar el culpable, quizás encuentras el por qué. Bueno, esto es también una cuestión de genética, ¿no? A veces, si tenemos un familiar cercano, mamá, papá, abuelitos, que tuvieron cáncer, pues somos propensos, ¿no? a tenerlo también por ahí. Pero bueno, quiero preguntarte, cuando llega ese día en que Martín se va, cuando parte de la tierra, ¿cómo es tu reacción? ¿Qué pasa con Elizabeth cuando él se va? Fue muy triste, Pau. Es una experiencia la más dolorosa de toda mi vida hasta el día de hoy. No quisiera sentir una más dolorosa que esa. Sé que si me tocara, pues quizás es porque Dios me diseñó para aguantar eso. Fueron 27 horas de agonía y él me veía, ya no podía hablar. Él me veía, él solo tomaba su oxígeno, se lo acercaba a la cara y me veía, y mientras podía hablar un poco me apretaba y me decía: mis hijos, es que yo no estoy preparado para porque mis hijos. Adoraba a sus hijos. En realidad nos adoraba a los 3, pero ese miedo de irse y dejarnos solo no lo dejaba partir. Fue muy angustioso ese momento. Se empezó a las
7 de la mañana de un día y falleció hasta como a las 9 del otro. O sea, contamos 27 horas de agonía. Okay. Entonces, un día completo, una noche completa. Tuve en un momento de esa madrugada que pedirle a Dios, a un Dios que yo no conocía, a un Dios que me habían hablado de algún Dios, a ese Dios que yo no conocía, le dije: se va a ir, por favor, que ya no sufra. Que está sufriendo él, estoy sufriendo yo. Y si ya no va a estar aquí con nosotros sano y bien, ¿por qué por favor no te lo llevas? Y me fui a bañar y esperé lo que venía. Él fallece a las 7 de la mañana, pero antes de eso lo tuvieron que entubar, porque ya en la última fase de la agonía, él seguía, él se aferraba. ¿Dónde fallece? En el Hospital San José, de especialidades de aquí de Puebla. Se aferró muchísimo, Pau. Él tenía ganas de vivir. Tenía muchas ganas de vivir porque su adoración era a sus hijos. Yo creo que, bueno, y lo he comentado con mi hija Carla, que no tengo miedo a la muerte, porque te vas y ya no sufres, no te duele nada, no piensas nada, no sientes nada. Tu miedo, y yo creo que lo que le aferraba a Martín eran sus hijos. Claro. Cuando ya eres papá o mamá, te preocupa lo que dejas, no tú mismo, ¿no? Sino lo que estás dejando, lo que va a pasar con tus hijos. Tienes esa incertidumbre de, ¿y ahora quién los va a ver? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Entonces yo creo que Martín tenía en su corazón eso. Tú y tus hijos era su gran preocupación y eran su motivo de aferrarse a la vida y de luchar por vivir. Así es, Pau. No encuentro otra razón por la cual haya él decidido sufrir tanto. Sobre todo en una enfermedad anunciada, en donde de pronto no sabes qué es más difícil o cómo es más difícil perder a un ser tan importante en tu familia. Un ser que es la espina medular de esa familia, ¿no? Cuando pierdes a un padre, una madre, por ley, tiene que morir antes que tú, antes que yo. O nosotros, por ley, deberíamos morir antes que nuestros hijos. Así es. Y es doloroso, debe ser muy doloroso. Pero perder al esposo en esta etapa en que tus hijos no son ni son niños ni son adolescentes, son niños que están en la pubertad. ¿Cómo lo enfrentan ellos? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo cambia, transforma la vida de ellos esta pérdida? ¿Y cómo fue esa pérdida para ellos y para ti? Terrible. Si alguien me pregunta si ya lo superé, no creo que la muerte de alguien se supere. Yo creo que aprendes a vivir con esa ausencia. Es curioso lo que voy a decir. Aprendes a vivir sin él, sin su presencia, pero el recuerdo está vivo. O sea, él está ahí. En las convivencias, en los días de visita de los hijos en la casa y todo eso, porque pues ahora ya son grandes. Todo el tema es que mi papá comía esto. Es que mi papá, ¿te acuerdas cuando mi papá? ¿Te acuerdas que mi papito? Y es que mi papito, todos los días de reunión es papá. Papá está ahí en la mesa, papá está ahí con nosotros. Mamá, ¿te acuerdas cuando mi papá nos subió cargando o Daniel, ¿no? Mamá, yo me acuerdo cuando mi papá hacía esto. Alguna vez, incluso ahora que Daniel es grande, un día se recoge el cabello, se coloca de una manera peculiar. Su papá me voltea a ver así con toda la intención de soy mi papá, y realmente era Martín. Esa mirada, esa posición de manos, pues es su papá. O sea, es su papá, lo vuelves a ver. Entonces te digo, que lo hayamos superado, no sé qué le puedas llamar, ya lo superaste. Como todas las pérdidas, vives un duelo. En ese duelo hay dolor, hay tristeza. Además, quedó en mi memoria un episodio muy traumante, porque el ver que agonizaba, el ver que no podía respirar, de verdad, fueron muchos días que yo despertaba, como en las películas, despertaba así, exaltada, así respirando fuerte y todo, porque yo lo estaba viendo cómo estaba muriendo y no se podía dormir. Entonces fue un trauma muy fuerte que me costó, eso sí, me costó mucho trabajo superar, me costó trabajo volver a dormir en paz, tranquila, y me lamenté así, sin saber qué iba a pasar. ¿Cuánto tiempo dura tu duelo?
porque bueno, ya sabemos que no se supera, ¿no? Porque no vas a superar esa muerte de tu esposo y que él está ahí siempre presente, pero hay un tiempo de duelo. ¿Cuánto tiempo te diste tú? Ok, primero para que quede clara esta parte. No es que yo piense que... Hay gente que dice, es que él está aquí vivo y él me está viendo y él nos cuida desde el cielo. No, yo esa parte sí la tengo clara. Él está en otro lado, ni nos ve, ni nos siente, ni nos cuida, ni nada. Él cumplió su tiempo y su estancia aquí en la tierra y él está en otro lado. Solamente Dios y él saben en dónde está. Entonces, tenemos bien claro que él ya se fue. Lo que sigue vivo, pues es su recuerdo. Lo recordamos nosotros todo el tiempo. Y es algo muy, muy natural, muy de, pues tratar de no sé ni siquiera por qué lo recordamos tanto. O sea, realmente pues porque fue tu esposo. ¿Por qué lo recordamos papá, tanto? Porque tus hijos tienen ese recuerdo vivo de él. Todas las pláticas son alusivas a él. ¿Cómo, permíteme hacerte esa pregunta, cómo toman la noticia tus hijos? ¿Cómo les das la noticia? ¿Y cómo les ayudas tú a superarlo? Híjole, no sé si los ayudé en algún momento a superarlo. Apenas podía yo conmigo, no sé. Como le di la noticia, se las estaba dando muy pausadamente el hermano donador de médula, el tío se le estaba dando la noticia y se estaba dando así como muy suavecita y yo ya estaba así, ¿no? Y les dije, niños, su papá ya murió, o sea, ya. Voy a ir a reconocer el cuerpo y todo eso, toda esa parte triste, el funeral y todo eso. Estaba yo en shock, estuve en shock, Pau, yo creo que como 40 días. Y es muy raro que te diga así. ¿No asimilabas la noticia? ¿No asimilabas que ya no estaba? Sí asimilaba que no estaba. Sí sabía que todo estaba cambiando, pero yo no quería sentir tanto dolor. Yo estaba sintiendo muchísimo dolor y me refugié en algo muy curioso. Hice algo muy curioso, ajeno a mi realidad o a mi entendimiento. Como empecé a sentir mucho frío, tú me conoces, Pau. Yo siempre estoy destapada, siempre traigo blusitas chiquitas, ¿recuerdas? Sí. En ese tiempo empecé a sentir muchísimo frío y empecé a ponerme ropa de él para quitarme el frío. Fue algo involuntario, fue algo muy curioso. Y me empecé a poner las camisas, las playeras largas, los pants largos. Yo sentía que si me ponía el pants Además, de él... Martín era un hombre... Era altote. Alto. Sí, era muy alto. Y pues yo soy bajita. Entonces imagínate cómo me veía yo con un pants de Martín y con una sudadera de Martín y una chamarra de Martín. Eso fue algo muy curioso. No sé, yo estuve así como 2 semanas. Querías tener algo de él. Lo tenías presente todo el tiempo. No sé cómo lo manifiestan los psicólogos. Debe ser algo muy, muy natural del duelo, ¿no? Lo que tú comentas, el duelo. Pero un día tuve que tomar la decisión de empezar esta nueva vida. Supe que tenía que empezar una nueva vida. Yo cuando lo soñaba en ese transcurso de tiempo, que fueron los 40 días, un mes, 40 días, de verdad recuerdo verlo subir la escalera y venirse a sentar junto a mí, bajarse el cubrebocas, respirar y así como la película de Sexto Sentido, ¿no? No, mira, se me puso la piel chinita. Eres espeluznante. Entonces le cambié la cama a mi hijo, lo mandé a dormir a la cama de su papá. ¿Así literal lo viste o lo sentías? Yo estaba dormida, pero estaba casi segura de que estaba consciente viéndolo. Estaba perdiendo mi realidad, ¿no? Estaba muy angustiada, estaba muy mal. No asimilaba nada. Todo era dolor, tristeza, apenas se murió. Dolor, tristeza, apenas se murió. Entonces, un día lo soñé. Y lo soñé de una manera tan bonita. Me acuerdo del sueño tan claro, en que dijo, mira mi amor, mira lo que puedo hacer. Y hacía cosas muy raras, piruetas. Y me decía, es que ya está bien padre. Y si me porto bien me van a dejar venir a veces. Wow. Son de las cosas que tengo bien claras. Si me porto bien me van a dejar venir a veces. Entonces algo me jalaba a mí, recuerdo, como un aire, como algo así que me jalaba. O sea, mis pies estaban hacia arriba y había como un monstruo que me estaba absorbiendo. Entonces que él llegaba, agarraba ese monstruo y se lo llevaba.
y yo no tenía dónde sostenerme, y claramente recuerdo haberme agarrado de un registro del agua, del drenaje, que tenía un ganchito así como para agarrarme, era una varilla. Lo tengo bien presente, Pau. Me sujetaba tan fuerte, y la fuerza esa con la que él se iba hacia el cielo me jalaba los pies hacia allá, ¿no? Yo me quedaba aquí sostenida. Fue la última vez que lo soñé de esa manera y empecé a sentir mucha paz. Él se fue y empecé a retomar mi vida, me quité esa ropa, me empecé a arreglar, me empecé Sí, me bañaba. Recuerdo que no podía dormir si no me bañaba. Me bañaba, pero era ponerme la ropa de él, ¿no? Entonces ya ahora me bañaba de temprano, me arreglaba, me empecé a poner la ropa normal del trabajo y empecé a salir a hacer trámites. Me di cuenta, Pau, que toda la gente que un día dijo, no te preocupes, aquí estamos contigo, hijos, niños, lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Era mentira. No había nada. No había nada, Pau. El temor de Martín de dejarnos solos era real. La familia se fue. Todos juzgaron mi vida. Todos juzgaron mi vida pasada. Incluso él, como todos los matrimonios, tuvimos problemas. Tuvimos una separación. Tuvimos cosas que vivimos como esposos, ¿no? Entonces la familia toma partido. Ella es la mala, él es el bueno. Ella no lo quiere y pues está feliz porque se murió. O sea, de verdad llegas hasta a pensar esas cosas. La familia se fue, la familia abusó de la necesidad. Hubo días, fíjate lo que son las cosas, me acabo de acordar algo bien cañón. Ese tiempo de la muerte de Martín, yo conocí a tu mamá y tu mamá tenía su tienda. Sí, me acuerdo. Cuando conocí a Gloria, como te conocí a ti, estaba en mi auge. Es como trabajaba en El Popular, como reportera, no tenía tiempo como de nada. Y yo pasaba con Gloria y le decía, oye Gloria, voy a hacer de comer pechugas. ¿Y cómo las vas a hacer, Elizabeth? Pues las voy a hacer empanizadas. Y decía, bueno, te aparto tu pollo, ¿no? Y entonces yo regresaba y Gloria... Y tú sabes cómo es tu mamá en esa parte, ya las tenía marinadas. O sea, yo nada más llegaba a freírlas. Empecé a hacer una amistad muy, muy grande con tu mami. Y recuerdo que cuando todos se fueron, yo no tenía un peso, Pau. Me corrieron del trabajo porque la última semana él estaba enfermo y ya no había quien lo cuidara. Me corrieron del trabajo porque falté todos los 9 días y los días del hospital. Regresé a mi trabajo y me dijeron, ya no trabajas con nosotros. No tenía trabajo, no tenía dinero, tenía dos niños. 2 bocas que alimentar. Y no tenía para darles de comer, ¿no? En ese tiempo no llevaba muy buena relación con mi mamá. A veces nos llevábamos bien, a veces no. No sé en qué parte, no recuerdo bien cómo era nuestra relación en ese tiempo, pero creo que no estaba muy bien. Y un día llegué con Gloria y le dije, Gloria, no tengo para darles de comer a mis hijos. ¿Me puedes prestar algo de pollo o algo para hacerles de comer y te pago como tenga? Fue difícil. Y Gloria tomó una bolsa y puso pollo y jitomate y papas. Y no recuerdo qué más puso. Y me dijo, vete, Elizabeth, vete a hacerle de comer a los niños, córrele. Y es algo que nunca se me va a olvidar porque era alguien que no tenía mucho tiempo de conocer y que ahí estuvo Pau. Y toda la familia, te digo, todo. No había amigos, no había familia, no había nadie. O sea, nadie se enteró de lo que estábamos pasando. No entiendo, no entiendo qué pasó con ellos, ¿no? Te puedo decir que traté de que mis hijos no tuvieran rencor con la familia, que siempre se llevaran bien con ellos, aún con las diferencias entre tíos que tengan conmigo, ¿no? Lo que tengan conmigo. No quería que traspasara hacia el corazón de ellos, pero fueron sucediendo cosas, ¿no? Como... Pues ahora nos quedamos con el terreno de Martín, ¿no? Al fin que ya no está. Y pues ya crecieron los hijos, ¿no? Y así como que pues no era de mi papá el terreno y cosas de esas. O sea, hay un problema que hizo la propia familia de él por un terreno de 100 metros, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde dice mi hija, mami, gracias a Dios no lo necesitamos. Pero cuando lo necesitamos aquí no estuvieron y nunca han estado. Y si no nos dieron, ¿para qué nos quitan algo que era de mi papá?
O sea, quizás yo no lo iba a vender ni nada, ¿no? Pero sabía que era de mi papá, que yo al regresar ahí sentiría, pues ese lugar, pues ahí vivían mis abuelitos, ahí estuvo mi papá, ahí estuvo, ¿no? Y ahora ya no puedes ni siquiera venir porque ahora es de nosotros y si vienes pues te vemos feo y cosas de ese tamaño. Te quedaste sola después de la muerte de Martín, te quedas sola con tus hijos, sin trabajo, sin dinero y ya al momento hasta que no tienes ni para darles de comer. O sea, fue una situación bastante difícil. Muy difícil, Pau. Hasta que alguien me dijo, te invito a mi casa, vamos a reunirnos algunos vecinos a orar. Y yo dije, como, ¿por qué? ¿No? Si no me gusta meterme en la casa de los vecinos. Y me dice, Eli, te veo muy mal, muy triste. Me imagino por lo que estás pasando, manita. Pero mira, Dios tiene un propósito. Y yo no entendía todo lo que me estaba diciendo. Y me puso una cita de la Biblia así bien rara, ¿no? Yo dije, estos fanáticos que, la verdad. Y me dice, te invito a la casa de tal persona. Ahí nos estamos reuniendo para orar. Y lo primero que pasó por mi mente fue yo ir a la casa de esa señora que es así. Dije, no, yo no voy a casa de esa señora, no, ¿cómo crees? Y me volvió a insistir esta otra persona. Y se lo dije, le dijo, es que esa señora me parece de esta manera. ¿Cuánto tiempo tenía de la muerte de tu esposo a cuando te invitan a esa reunión? Como un año. Ya había pasado como un año. O sea, tu duelo seguía. Yo seguía sufriendo porque tenía que ir a hacer trámites al seguro por la pensión, tenía que hacer trámites porque había una demanda laboral, tenía que hacer trámites, eran trámites. Esa parte de mi vida se llamaba trámites burocráticos que no me llevaron a nada. De esa demanda laboral se perdieron como 3 millones de pesos que eran de él. Del Infonavit se perdieron como 500,000 pesos y del Infonavit se los desapareció. Y al final me dan una pensión de 2,500 pesos. O sea, así como, ¿cómo voy a vivir con esto y todo? 2,500 pesos con 2 hijos. Con 2 hijos adolescentes, ¿no? Entonces me dice esta chica nuevamente, y me lo volví a encontrar y vamos a la casa de oración. Y le dije, es que esa señora me parece de esta manera. Y me dijo, vamos, tú no vas a ver a esa señora, tú vas a buscar de Dios. Y dije, es cierto, puedo buscar de Dios y ¿qué me importa la señora que sea grosera? Y te puedo decir que fue mi primer acto de humildad que tuve y creo que Dios lo tomó en cuenta porque esa señora me había ofendido muy feo, sabiendo que en la situación que estaba yo era presidenta del comité de la secundaria y teníamos equipo para sacarles credenciales a los niños. Entonces, como no tenía yo de dónde vivir, tomé prestada la cámara de la escuela de la secundaria para sacar las credenciales de la primaria y pues era un dinero que me iba a ganar. Claro. Entonces, sí, la tomé prestada, no me la robé, la tomé prestada para tomar las fotos a los niños, o sea, la foto. Y como ya tenía un niño en la primaria, pues sí me fue a exponer ahí en la junta de los padres de familia de la secundaria, ¿no? Pues revisen bien esa cámara, porque esa señora la utilizó para sacar unas credenciales en la primaria. Y imagínate, yo muerta de vergüenza, ¿no? Porque pues me estaba exhibiendo, me estaba exponiendo ahí en público, cuando en realidad lo que hice por la secundaria fue muchísimo más grande que tomar prestada su cámara. Entonces, esa era la ofensa que yo tenía contra ella. Y a esa casa de esa señora fui y yo toqué la puerta a las 7 de la noche, un miércoles, y salió ella. Y cuando me vio, hizo cara así como, oye, ¿esta qué hace aquí, no? Y le dije, hola Jacqueline. Dije, Ángeles me invitó a tu casa a una reunión que tienen. Y me dijo, sí, pásale. Y subí al lugar donde tenía la reunión. Y la primera alabanza que escuché en toda mi vida fue la de La niña de tus ojos. Y cuando la escuché, caí de rodillas, caí rendida. Sentí por primera vez la presencia de Dios en mi vida. Y recuerdo que empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Como una hora. Ellos seguían con las alabanzas, yo estaba llorando, no me importaba, yo no conocía a nadie, Pau. Y alguien de ellos todavía fue y me abrazó, porque yo estaba arrodillada y me abrazó y lloré más, o sea, sentí un abrazo de alguien que ni siquiera necesitabas, conocía. Yo creo que ese abrazo, exactamente, ese apapacho, ese decir no estás sola, y llegaste ahí y me sentí cobijada. La encontraste,
encontraste el amor que necesitabas. Y no era el amor de la gente, No. sino el amor de Dios, de decirte, ven, Definitivo. yo soy la niña, tú eres la niña Tú de eres mis la niña de ojos. mis ojos. Y desde ese momento todo Y empezó a todo cambiar. va a estar bien. Y Así esa es. persona que te apapachó era Dios, ¿no? Nunca supe quién fue. Todo va a estar bien y todo lo vas a superar. Así es. Tú te tomaste la mano de Dios para superar la muerte de Martín. Y Dios supongo que te fue poniendo personas en el camino para ir superando. Así es. Así fue. Y Dios Así te fue. puso en el camino personas que te fueron ayudando a salir adelante con tus hijos y con todos los problemas que se suscitaron después de su muerte. Al día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Van a ser 10 años, Pau. Van a ser 10 años. Sigue doliendo, igual, pero ya la frecuencia de ese dolor no es tan cada 2 minutos, 1 minuto como antes, ¿no? Ahora es más alejado el tiempo. Ya estando ahí en la presencia de Dios, cuando ya la alabanza y todo esto que empecé a entender. Dios me habló de muchas maneras. Por fin tuve que entender que yo era una viuda. Ni siquiera lo había... ¿No lo habías entendido? No sabía que yo era viuda, ni sabía que mis hijos eran huérfanos, no lo sabía. Yo seguía sintiéndome así como muy fuerte, como que yo puedo, como que estaba desamparada. Y tampoco juzgo a las personas que nos cerraron las puertas, ni juzgo a las personas que se han portado mal con nosotros, porque también he aprendido de ellas. Dios así lo hace en la Biblia. Te pone un ejemplo de lo positivo y de lo negativo. Ahora, ¿tú qué quieres ser? No lo que ellos me hacen a mí, sino yo ahora qué he hecho de esto. De ahí para atrás te puedo decir que hice infinidad de cosas que no fueron correctas. Cuando conozco a Dios, cuando conozco de Dios, es todo diferente. Primero, no es que me etiquete yo solita, pero Dios me empieza a hablar. Y entonces veo que habla de la viuda. Tengo mi primer encuentro con Dios, mi primer acto de fe. Cuando llego con 18 pesos a la iglesia, Pau, y eran los únicos 18 pesos que tenía. Y hace poco había escuchado o leído algo de una viuda que tenía, ¿cuántas monedas? Hice lo mismo que la viuda. Di mis 18 pesos y mis 18 pesos eran mi todo. Y dije, lo peor que pasa es que yo me regrese caminando. Pero hoy quiero poner toda mi fe. Y lo sí. Y dije, Señor, tú sabes que es lo único que tengo. Y viene un hermano y me dice, ¿eres nueva? Porque aparte eran medios despistados en la iglesia que iba. Y los voy a balconear, ¿no? Medio despistados. Yo llevaba bastante tiempo y nadie se daba cuenta que yo iba, ¿no? Y yo ya tenía tiempo yendo, mis hijos tenían tiempo yendo. Y me dice un hermano, hermana, mucho gusto, ¿eres nueva? Y digo, no, pues yo tengo como 3 meses viviendo. Y nadie se había dado cuenta. Nadie se daba cuenta, ¿no? De verdad. Y me dice, oye, no, pues en lo que te podemos apoyar. ¿Y tu esposito? Y le dije, mi esposo falleció. Oye, qué pena, hermana, estamos para apoyarte en lo que necesites. Si algo necesitas. Y yo me acuerdo que le dije, pues sí se va a oír muy encajoso, ¿no? Le dije, oye, hermano, ¿alguien podrá darme un rayo a mi casa? ¿O alguien me podrá prestar 18 pesos para regresar a mi casa? O sea, los diste. Y después me pueden pagar. ¿Cómo me regreso? Y entonces me dice, hermana, ten. Y me dio 100 pesos. Y le dije, no, solamente 50. Y te los pago el otro domingo. Lo que es uno cuando empieza cuando empieza uno a conocer, ¿no? Sí. Un poquito ingenuo en esas cosas. Y me dice, no, tómalos todos y no me los pagues. Dios te los da. No es mucho, pero a lo mejor te sirven de algo. Y bueno, obviamente le agradecí y me fui dándole gracias a Dios y dije, Dios, es que pues tampoco era como que yo tuviera que pedir, ¿no? O sea, yo me iba a regresar, pero el hermano dijo algo así como, Dios nos toca el corazón cuando alguien necesita algo y pues somos tus hermanos y en lo que podamos apoyar. Sé que también en la vida espiritual tenemos nuestros tropiezos, somos humanos, pero en ese momento te puedo decir que ese hermano cambió mi vida. Por lo menos mi acto de fe fue retribuido en ese momento. Sí, Dios me escuchó. Creíste escuchó, y tu fe fue fuerte. Entonces te puedo decir, no lo superé, no lo hice yo sola, no soy la supermujer,
No soy la supermujer que creí ser. ¿La supermamá? No soy la supermamá que creí ser. No soy la mejor amiga, no soy la mejor hija, no soy la mejor hermana. He fallado mucho, les he fallado a mis amigos, les he fallado a mis hermanos, le he fallado a mi mamá, le he fallado a mis hijos, le he fallado a Dios. Pero entendí que con todo eso, con todos mis errores, con todas mis fallas, Dios aún tiene un propósito para mí. Desde que tomé el compromiso de seguir su camino, sé que no ha sido fácil. Sé que seguirá habiendo tropiezos, pero en mi corazón está cada día, todos los días, hasta que Dios me lo permita, darle gracias por un día más, en la mañana, orar, estar ante su presencia en la mañana, en la noche, porque es la única manera, o no decirlo como la única manera, es la manera más importante, es una manera especial de tener una cercanía con Dios. Es como cuando quieres hablar con... Imagínate que tú tuvieras ahorita el teléfono de alguien muy, muy importante, así, de López Obrador, ¿no? Porque es el presidente. Luego vamos a hablar de López Obrador ya, ¿no? Pero aunque me caiga mal el presidente, aunque no esté de acuerdo con sus ideologías, lo que tú quieras, ¿no? Pero si a mí me dan el número de teléfono de Andrés Manuel López Obrador y le dicen, y alguien le dice, es que te va a hablar Elizabeth, y yo tengo su teléfono directo, y le digo, oiga, presidente, pues solamente quería saludarlo, ¿no? Ay, mija, pues, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto que tú me hables. Entonces, imagínate hablar con Dios, o sea, con Dios, es Dios. Y tenemos esa posibilidad, tenemos esa bendición de cuando decidimos dejar esa vida de pecado atrás, cuando decidimos dar ese cambio, ser parte de ese propósito. Entonces, cuando tú llegas a conocer a Dios, tiene Martín un año de que falleció, tú te tomas de la mano de Dios para darte cuenta de la situación y además para salir adelante. ¿Fue así? Así es, Pau. Mi primer acto de humildad, te comenté que fue cuando fui a esa casa. Sí. Mi segundo acto de humildad fue cuando yo no tenía trabajo, cuando la señorita reportera y que me veías ahí en la entrega de premios, en las exposiciones fotográficas, en los lugares, pues así bien nice, ¿no? O sea, yo bien famosa, yo acá bien glamurosa, ¿no? Como no tenía trabajo y mis hijos tenían que comer, un día una amiguita me dijo, vamos a vender memelas. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a vender memelas yo, no? O sea, yo no me hacía Elizabeth Guasabo vendiendo memelas. ¿Cómo voy a vender gorditas en la calle? O sea, qué vergüenza, Elizabeth Guasabo. Imagínate, apenas acababa de pasar el asunto donde mis primeras planas ahí, Elizabeth Guasabo reportera, Elizabeth Guasabo escribió, Elizabeth Guasabo. Elizabeth Guasabo fue a vender memelas. Se puso un mandil y no las sabía hacer, pero pues sí las sabía picar, le podía poner la salsita, la manteca y quedaban bien buenas, ¿no? Y regresaba a casa con 50 pesos, con unos toppers de salsa verde, salsa roja y mis memelas. Y yo recuerdo que algo sí que recuerdo muy bien es que nunca les dije a los niños, no tenemos para comer. Era un dolor mío, era un sentimiento mío. Y despertaba de pronto y decía, Señor, por favor, que abra la alacena y haya algo para comer. Yo no sé cómo parecía frijol, yo no sé cómo parecía arroz. Yo decía, pero es que ya no había. Y pues yo volví a buscar y salía arroz, salía frijol, salían lentejas, o sea, salían granos. Y entonces muy tempranito ponía la olla expresa ahí con los frijolitos. Y cuando ellos despertaban, recuerdo que le decía a Liz y a Dani, chavos, ¿saben qué les voy a hacer de desayunar? Y decían, ¿qué, mamita? Es que mi abuelita hacía unos frijoles que no te imaginas, eran unos frijoles pero riquísimos. Y entonces me ponía a freír los frijoles ya recién cocidos, muy frititos como los hacía mi abuelita, y cortaba unas rajitas de cuaresmeño con su respectiva cebollita y un trozo de queso. Y entonces los niños disfrutaban mucho de un almuerzo que para mí era presumirles los guisos de la abuela. Era un guiso campirano. O sea, siempre les decía algo así como,
adivinen qué les voy a hacer de comer hoy. Vamos a hacer gorditas y memelas. Entonces, sí, mamita, así como fiesta, ¿no? Ellos nunca supieron que algo no andaba bien, ellos no se enteraron que no había para comer, ellos, pues, traté de que no se involucraran, que no les afectara más de lo que estaban pasando, ya era muy difícil. Tuve que vender la tele, tuve que empeñar el refri, tuve que hacer mil cosas. Les ha afectado muchísimo hasta el día de hoy porque hay un abandono. Una es la pérdida del papá y otro es el abandono que sienten de las personas en las que más podrían tener confianza, ¿no? Que es la familia. Sienten abandono de la familia, sienten abandono de las amistades. En el caso de mi hijo es un poco más retraído, le cuesta mucho trabajo confiar en la gente, le cuesta trabajo, creo que eso, confiar porque no ha habido alguien que realmente se haya ganado su cariño, su respeto. Han crecido todos estos años solos, ellos y tú. Así es, y en muchas ocasiones ellos solos, porque yo tenía que trabajar, tenía que salir a buscar la manera de conseguir el sustento. Entonces, ¿ha sido difícil? Sí, ellos tuvieron que hacerse de comer, tuvieron que improvisar lo que había y pues madurar cosas que a lo mejor no les tocaba. Mientras otros niños están en casa con papá y mamá, teniendo otras actividades, pues ellos no pueden salir porque no nos alcanzaban, no había cómo darles la vida a lo mejor que ellos ya tenían. Lo que ellos disfrutaban antes ya no era posible. Ellos fueron como de pérdida en pérdida. O sea, ellos pierden a papá, luego pierden la casa, luego pierden la vida que llevaban y empiezan como a acostumbrarse a perder las cosas. Es algo muy triste, porque a veces yo ya no podía cumplirles algo que ellos anhelaban. Claro. A lo mejor cuando estaba papá, Daniel anhelaba un balón y papá se lo daba. Sí, se lo ganaba y con todo, ya sabes, ¿no? El ritual y todo el asunto del si le echas ganas y todo esto, pues ahí está el balón, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora yo empecé a comprometerme o a querer suplir esta parte y muchas veces les fallé. Ahora sí, Dani, te prometo que el primero vas a tener esto que anhelas. Y llegaba el primero y no había nada porque pues no me alcanzaba, porque no se podía. Y empecé a prometerle cosas falsas y pues lo fue desilusionando, lo fue haciendo un niño pues retraído y sobre todo pues como te digo, como que dejó de confiar o de creer, porque lo más cercano a él que era yo, le fallaban las promesas. Hay como un dolor constante y eterno en su corazón. Llegó a decir, ¿por qué a mí me pasa todo esto? O sea, ¿por qué todos los niños tienen papá? ¿O por qué los niños que tienen papá son más felices que yo? Él no alcanza todavía a entender, y ahora tiene 22 años, ¿no? Con sus propios medios pues ha ido superándolo, también conoció de Dios, obviamente, ayudó mucho, pero pues no hay nada que te explique que no es verdad eso. O sea, hay mamás incluso que deciden no tener un esposo, una pareja, deciden ser madres solas, es una decisión de ellas. Hay madres que se divorcian, hay madres que tienen una familia con abuelos, por ejemplo. Explícaselo a un niño de 13 años. Eli, ¿qué consejos nos puedes dar para la gente que nos escucha y que ha tenido una pérdida o que está pasando por una pérdida? Cuando es una pérdida específica, en este caso como es el esposo, primero para las otras personas, no hay palabra, o sea, no hay ninguna palabra que ayude, de verdad, y no es mala onda, pero eviten decirle a una persona, estamos contigo, yo te entiendo. O sea, si no has vivido la muerte de tu esposo, no puedes entender a otra que está perdiendo a su esposo. Entonces hay que evitar eso, porque sí recuerdo que hay palabras que duelen, o sea, que se te meten aquí en el corazón y se te quedan en la mente en ese momento, no ayudan mucho. Si quieres, tú dale un consejo a una mujer que acaba de quedar viuda, que está quedando, sus hijos están quedando huérfanos. Creo que lo más conveniente decirle es, no sé lo que estás pasando, no sé lo que estás sintiendo, pero Dios sí. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus sentimientos, tus pensamientos, Él sí conoce tu dolor. Y todas tus necesidades. Exactamente. Entonces, si tú vas a dar el consejo, es ese. Dios es el único que conoce el corazón, los sentimientos y el dolor de cada quien.
acércate a Él. Y el consejo para ti, si lo estás viviendo, si ya lo pasaste hace tiempo y no lo has asimilado, acércate a Dios. Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus sentimientos. Él te conoce incluso antes de formarte en el vientre de tu madre. Y si quieres algún consejo que realmente te sirva, y conste que esto no es una prédica ni nada por el estilo, es lo que personalmente me ayudó. Abre tu libro de Proverbios, abre tu libro de Eclesiastés, abre los libros en donde encuentras la más grande de la sabiduría. Ahí va a estar la respuesta a muchas cosas que tú no alcanzas a entender. No confíes en tu hermana, no confíes en tu hermano, no confíes en tu mamá, no confíes en las palabras que te dicen. Van a estar equivocados. Los seres humanos nos equivocamos por naturaleza. Dios no se equivoca. No busques la salida fácil tampoco. Por ejemplo, no desahogues tus penas en el alcohol, no tomes pastillas para no sentir tristeza ni dolor, porque es temporal y eso te va causando otros problemas. A veces, y hay personas que desafortunadamente por situaciones como esta han caído en problemas de drogadicción, en problemas de adicciones. Llámese café, puede ser alcohol, puede ser pastillas. Entonces, no es necesario. Sola no vas a poder, solo no vas a poder. El único que realmente te va a poder ayudar con esta carga es Dios. Ese es el consejo, Pau. Poner toda nuestra confianza en Dios. Eli, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta etapa de tu vida, que fue algo fuerte, que tocamos madera, ¿verdad? De que no pasemos. Bueno, todos vamos para allá, ¿verdad? Todos vamos a morir algún día, pero pues hay que prepararnos, hay que agarrarnos de la mano de Dios. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Va a haber otras muchas entrevistas contigo. Nos vas a compartir otras situaciones de tu vida. Y bueno, Eli, nos vemos en la próxima en Cuéntame tu historia. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a nuestra productora, Carla, por todo el empeño, por todo el trabajo. Es un trabajo de equipo, es un trabajo que realmente vale la pena valorar. No todo el trabajo es de los que estamos aquí en el micrófono, es un equipo. Gracias por la oportunidad, Pau, de estar el primer día aquí. Y sé, y lo reitero, es el primero de muchos. Así va a ser. Síguenos en YouTube, Spotify, Facebook, iTunes. Sígueme en Instagram como Cuéntame tu Historia Podcast. Si quieres contarme tu historia, escríbeme a paolagolaya@gmail.com. Estaré recibiendo tu historia y estaré poniéndome en contacto contigo. Nos vemos en un próximo capítulo.